Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con el tema de contrato internacional. Como lo revisamos ayer, es un tema que tenemos que ver ya para definir los últimos puntos de nuestro plan de exportación. Es importante, antes de entrar con el tema de contrato internacional, llevar a cabo ciertos pasos. Por ejemplo, estas recomendaciones que estoy poniendo yo aquí, que es la documentación que tú le puedes solicitar a tu contraparte, a tu cliente, a tu proveedor, o en el caso de que ustedes vayan a ser quienes den el servicio o el bien, también, más bien quienes estén comprando, si ustedes son compradores o importadores en este caso, en cualquiera de ese tipo de relaciones, tanto nacionales como internacionales, pero en este caso se enfoca mucho en lo internacional, porque aquí hay como más incertidumbre financiera en el tema de que es una empresa que está lejana y que no necesariamente tú puedes ir y tocar la puerta y ver que realmente existe, que está ahí. Entonces, por eso es que se sugiere que se tenga este tipo de información de respaldo para ir iniciando con las negociaciones una vez que las dos partes estén claras de que quieren llevar a cabo un acuerdo, ¿vale? Entonces, tú puedes solicitar desde acta constitutiva, el registro fiscal, la identificación oficial del representante legal y los estados financieros auditados para ir revisando, por ejemplo, cuál es la solvencia financiera de la empresa. Y esto además es muy común, ¿eh? O sea, no crean que es un tema en donde la empresa se va a sentir auditada o se va a sentir evaluada en este proceso. En los años en los que yo estuve trabajando en el tema del desarrollo de contratos para todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, era como el segundo mail normal. Una vez que ya iniciabas con el tema de, oye, queremos negociar respecto a esta compra o este trayecto logístico o este servicio, etcétera, el segundo mail era, mándame esta información. Ya incluso lo tienes tú en una carpeta en PDF, todos los documentos, y se los mandas. No hay como un tema que que te impida dar esto, ¿no? No es un tema de transparencia ni nada por el estilo, entonces es algo muy común. También se sugiere llevar a cabo un convenio de confidencialidad o como se conoce un NDA, eh, para poder ir protegiendo todos los términos que tú manejes en una negociación antes de cerrar un acuerdo. Hay muchas negociaciones que van ustedes a enfrentar y que no necesariamente van a cerrar en un acuerdo o en un contrato. Y mientras tanto, durante todo ese proceso, ustedes tuvieron que estar dando información confidencial de la empresa, desde precios, modelos, rutas, etcétera, conformación de varios servicios a la vez, etcétera. Y ese tipo de procesos tiene que estar protegido para que ustedes sepan que durante esa negociación no va a haber un riesgo de que pueda haber plagio de esa información o que les puedan robar el modelo de negocio o incluso, ¿no? Un tema de patentes y de secretos industriales, etcétera, que se pueden compartir durante esas negociaciones. Entonces, por eso se sugiere tener un convenio de confidencialidad. Son 2 hojas que ustedes comparten con su contraparte, que habla acerca de una penalización, pero que además está reconocido internacionalmente. Entonces, si tú tienes algún problema con esta parte, puedes ir a cualquier buffet de abogados en cualquier parte del mundo y un NDA es reconocido como una parte en la que te tienen que apoyar para el desarrollo de cualquier tipo de juicio en donde tú vas a llevarlas de ganar por haber tenido ese documento firmado. Entonces, eso también es algo que se recomienda constantemente antes siquiera de iniciar con las negociaciones. Y bueno, también a la otra empresa le conviene, es el mismo punto, ¿no? Del punto anterior, no es algo que la empresa se vaya a sentir amenazada o ofendida porque ustedes quieran firmar un NDA, y al contrario, ellos también tienen que compartir dentro del proceso información y les va a servir saber que todo eso queda resguardado en confidencialidad y no va a estar fugándose la información. Y finalmente, cualquiera de estos puntos se puede verificar tanto en las embajadas de los países con los que están haciendo ustedes negociaciones, como también en las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen en su poder registros acerca de las empresas que llevan un buen manejo de su cartera, tanto de clientes como de proveedores, y también un manejo de los pagos al respecto. Y también les llegan boletines de empresas que se les está levantando juicio por algún problema en estos puntos, tanto en pagos o porque no existen. Sobre todo en China, pasaba mucho hace algunos años cuando estos temas
¿cómo se llaman? Estas oficinas que ahora existen, que en realidad no son oficinas, sino que tú vas y rentas y te dan un número de teléfono para tu oficina y tienes ahí una secretaria que está contestando tus llamadas y tienes incluso un domicilio fiscal en donde te puede llegar tu correspondencia, avisos, etcétera, pero en realidad lo único que estás haciendo es rentando el aire de lo que ellos están vendiendo, ¿no? A coworking, exacto, gracias Laura. Sí, las oficinas virtuales. Entonces, eso se desarrolló hace algunos años en China de manera preliminar. Y entonces había muchas empresas que se dedicaron a hacer negocios y cuando los buscaban las empresas contrapartes para poder hacer cobros o para poder reclamar la mercancía, etcétera, no existían y no había manera de localizarlos porque estaban en este tipo de oficinas en donde en realidad ni siquiera las personas que hicieron el contrato con ellos sabían realmente con quién estaban haciendo esa negociación. Ellos solamente recibían la mensualidad por ese espacio que estaban rentando y listo. Entonces, por eso es que se empezó a hacer esta práctica con las cámaras de comercio, de tener un registro acerca de las empresas y saber si realmente podían acreditarlas como empresas con las que se podía llevar a cabo negociaciones. Yo trabajé en la Confederación de Cámaras de Comercio y constantemente recibíamos solicitudes de empresas extranjeras para poder acreditar las empresas mexicanas y al revés, nos llegaban de las empresas mexicanas, nos pedían como intermediarios que nosotros solicitáramos a otras cámaras extranjeras esta información y es súper rápido, incluso puedes pedir la veracidad de sellos, o sea, el sello de tu empresa, la firma de la persona que te está diciendo que es su apoderado legal, porque sobre todo esto es con tema de Asia, ¿no? En donde de verdad el tema del lenguaje es totalmente ajeno a nosotros y solamente hay un documento con un montón de signos y unas firmas y entonces tú necesitas saber si realmente eso es un RFC en China o un RFC en Japón o un RFC en Hong Kong. Entonces mandas esa información a las cámaras de comercio internacionales y te contestan súper rápido si sí es eso o si es otra cosa y con eso ya al menos empiezas una negociación con un poco más de certidumbre al respecto. Como lo platicamos mucho en el semestre pasado de administración de proyectos, hay riesgos que nunca van a desaparecer, pero sí podemos disminuirlos y entonces hacer que sea algo que no te quite a ti más tiempo y más recursos para que al final del proyecto no sea algo que represente un tema que pueda afectar incluso que se lleve a cabo ese acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, la importancia ahora ya del contrato internacional, pues es que es una herramienta de mercado internacional que reduce riesgo entre comprador y vendedor. Es un documento que es reconocido a nivel internacional y que entonces te va a servir de soporte y sustento en caso de cualquier tipo de controversia o de diferencia con tu contraparte. Ayuda a conocer los riesgos, como tú en el contrato estás plasmando todo lo que puede suceder, ya sea para bien o para mal dentro del acuerdo o la actividad que estás tú cerrando, tú ahí puedes determinar cuáles son los pedidos máximos que puedes surtir, en cuánto es el tiempo máximo en el que puedes llegar, cuáles son aproximadamente los lead times o el tiempo de trayecto internacional con el que estás dispuesto a negociar en esta actividad. Todos esos puntos los vas tú incorporando dentro de tu proyecto y entonces ahí se van viendo riesgos que podría darse y puedes irlos previniendo y resolviendo desde ese punto. Y finalmente, pues obtiene informes de la contraparte firmante, porque a la hora de que tú ya estás asentando ahí la información, pues también incluso puedes asentar los números de cuenta bancarios en donde se van a recibir las transacciones o de donde van a provenir los montos de transacciones. Obviamente todo el sustento legal acerca de el poder notarial del representante legal, de la empresa, toda la información que sirva como sustento para esa negociación que ya se llevó a cabo y que se está cerrando, sirve como una parte de desarrollo de este documento. Ok, entonces el contrato de compraventa se maneja como un contrato de compraventa internacional de mercaderías, que es el que para nuestro curso vamos a utilizar. Hay muchos otros tipos de contratos internacionales para otro tipo de figuras de internacionalización, como lo vimos en la primera clase, que pueden ser el tema de licencias, el tema de franquicias, el tema de joint venture. Para cada una de esas figuras se tiene que desarrollar un tipo de contrato. En el curso en el que nosotros estamos, que es el de plan de exportación, vamos a manejar el tema de compraventa internacional de mercaderías, pero hay muchos otros contratos que nos pueden servir también para diferentes actividades.
Entonces, este contrato se maneja como un contrato estándar de compraventa que fue gestado dentro de la Convención de Viena de 1980. Esta convención fue una reunión en donde muchos países determinaron cuáles son las partes mínimas que debían de establecerse dentro de un contrato a nivel internacional para que al menos esa información fuera transparente para las partes que estuvieran negociando. México se adhirió a esta Convención de Viena en el 88 y a partir de ahí es obligatorio que entonces todos los contratos internacionales mantengan al menos estas partes dentro de su estructura. Puedes aumentarlas, pero no disminuirlas. Y bueno, por lo tanto, la Convención de Viena se conoce o se reconoce como un tratado de derecho internacional. Entonces, ¿cuáles son estas cláusulas que nosotros tenemos que tener como mínimo? El tema de precio, de modo de pago, envase y embalaje, entrega de mercancía, responsabilidad sobre producto, patentes y marcas, resolución de controversias y término del contrato. Esto es lo mínimo que tienen que estructurar dentro de su contrato. Y en el documento que platicamos ayer de ProMéxico ya viene un machote, un formato en donde vienen asentadas cada una de estas cláusulas y ya nada más hay que ir rellenando. Entonces, iniciamos por precio. En precio, lo que nosotros tenemos que resaltar, pues, es la negociación a la que llegamos con nuestra contraparte. Obviamente, nosotros también podemos determinar aquí si hay alguna estacionalidad o temporalidad dentro de este precio que nosotros estamos ofreciendo, porque puede obedecer a muchos factores que la fluctuación de este precio suba o baje, y entonces eso también se tiene que determinar dentro de nuestro contrato. Establece el compromiso de las partes para las revisiones periódicas con el fin de negociar nuevamente si es que el precio tiene que variar. Y en este caso se recomienda que se utilicen ya los Incoterms como parte de la cláusula en el que se va a sentar el tema del precio. Entonces, como ejemplo, yo les estoy poniendo, para esta cláusula se debería poner $99, que es importante siempre dar la referencia de si se trata de, en este caso, de dólares americanos o si se hace de dólares canadienses, de dólares australianos, etcétera. Se recomienda siempre manejarlo en dólares americanos por ser la moneda internacional y así que no se tenga que hacer como la triangulación para el tipo de cambio. Siempre cuando se habla de una tercera moneda que no es el dólar americano, lo que se tiene que hacer es convertirlo, esa tercera moneda a dólar americano y después a peso mexicano. Entonces, para no hacer esa triangulación, siempre se maneja todo en dólares y ya después en el reporteo que tú puedas manejar con tu contraparte o en las negociaciones que tengan ya de cara a cara, pues ya se pueden manejar en otra moneda, no hay problema, pero a nivel como oficial dentro del contrato siempre se debe manejar en dólares. Entonces aquí ponemos $99, FOB Altamira, por ejemplo, y mínimo de lote de 500 piezas establecido al Q3, que es el Quarter 3 o trimestre 3 del 2020. Entonces, en esta parte, por ejemplo, estamos poniendo en dónde lo vamos a entregar a este precio. Si tú quieres que te lo entregue CIF o si quieres que te lo entregue DDP, obviamente ya no va a obedecer a $99. Por eso lo tienes que poner aquí en tu contrato. Y también estoy, por ejemplo, poniendo un mínimo de lote, porque si tú me pides que te entregue 200 piezas, pues no van a poder darte a $99, porque a lo mejor eso implica que yo use los mismos recursos en cuanto a recursos técnicos o recursos humanos, y me estás comprando menos, entonces te voy a tener que vender más caro, no voy a poder respetar este precio. Por eso establezco yo desde ahorita un mínimo con el que puedo negociar en este precio. Y finalmente estoy poniendo una estacionalidad, en este caso que obedece a trimestre, que es el tercer trimestre en el que estamos actualmente del año. Si después de este trimestre fluctúa el precio de la gasolina, el precio del dólar, si por la pandemia se encarece el tema de la logística, entonces yo ya no voy a poder respetar este precio. Pero siempre en este tema de riesgos, pues tenemos que afrontar al menos un periodo en el que igual puede pasar todo este tema de las fluctuaciones, pero que si yo ya me comprometí a que en este periodo son $99, lo tengo que respetar así y asumir los costos o los riesgos que eso puede conllevar en esta parte, ¿vale? Ah, por cierto, entonces así es como se sugiere que se haga el tema del precio en su entregable, el precio de exportación.
Se pueden tener ya claro o no el tema de los pedidos, eso no hay problema, no es obligatorio, pero entonces es una sugerencia de cómo se tendría que estar presentando. Muy bien, en el modo de pago vamos a ver que hay principalmente tres formas de realizar este mecanismo. Obviamente hay muchas otras formas adicionales y también hay combinaciones de ellas. Yo les estoy presentando las que son las más comunes y también luego manejamos los términos de pago, que es algo diferente. Dentro de cómo me van a pagar, puede ser por transferencia bancaria electrónica, por cobranza documentaria o por carta de crédito. Estas son las formas en las que yo voy a recibir el dinero. Y luego los términos de pago son los tiempos en los que yo voy a recibir esto de acuerdo al mecanismo que hayamos elegido entre las dos partes. Los términos de pago pueden ser desde por adelantado, que también es algo común, el que yo te diga, bueno, primero págame y yo luego te mando la mercancía. O primero págame y te mando la mitad y después te mando otra parte con el segundo pago o así. Eso forma parte ya de las negociaciones dependiendo del tipo de producto y el tipo de industria al que vaya determinado esta parte. Es común sobre todo que se use el tema de mitad en la entrega en origen contra documento. Siempre tienes que marcar, por ejemplo, esta parte. Si yo digo que la entrega es en origen, es porque tú me estás ya enseñando los documentos que ya embarcaste la mercancía o que ya se la entregaste al transportista. Esto es con alguna documentación que exhiba el transportista o que tú tengas para dar fe de que realmente ya la entregaste. Porque si yo estoy en otro país y te creo que solamente me dices ya se entregó y ya, pues no es un tema válido para que yo realice una transferencia de cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces siempre busquen una forma con la cual amarrar la evidencia que tiene que ver con el cumplimiento de esa parte por parte de su proveedor o de su vendedor. Y luego la mitad de la llegada a destino, que también sería una confirmación del freight forwarder o algún punto dentro de la aduana en donde tú puedas verificar que realmente ya llegó la mercancía. Luego, otro punto de término de pago puede ser hasta la llegada a la mercancía. Yo te pago hasta que la mercancía ya llegue. Ahí lo pueden determinar a que llegue a mi tienda, que llegue a mi bodega, que llegue a mi aduana, que llegue a la bodega del transportista, etcétera. Esa parte ya la puntualizan ustedes dentro del contrato, pero puede ser un término que también es válido dependiendo del monto, dependiendo del producto, etcétera. Y finalmente, a crédito. El que yo te venda algo y tú me vas a pagar en 30 días, en 60 días, en 90 días, etcétera. Hay muchas, sobre todo las cadenas de supermercados, para los que están pensando en llegar a través de ese canal, que manejan este esquema de 120 días, en donde además generalmente se tardan un poco más en lo que te dan de alta, en lo que te piden más información para tenerte en su sistema, etcétera. Entonces tú tienes que estar previsto de que este tipo de situaciones puede ocurrir y entonces saber que tu mercancía, por ejemplo, en este caso que vale $99, está contemplado que además te van a pagar un mes después, cuando a lo mejor en ese mes el dinero ya vale más o vale menos. Entonces también por eso es importante conocer estas características a la hora de cerrar tu precio. Porque si yo te vendo algo en $99 que sé que me vas a pagar en 3 meses o en 4 meses, pues no necesariamente va a ser algo que me va a ayudar para que en ese momento los costos que yo invertí en esa parte los voy a poder recuperar realmente o no. Por eso es que es importante tener este tipo de negociaciones y saber entonces a qué parte obedece. Obviamente, tus compradores siempre van a tratar de dar la mayor ventaja en este punto y ahí también es donde entra tu negociación, en donde tú dices, no, máximo son 45 días. Y si te vas a 60, entonces voy a poner una cláusula en el contrato en donde se tenga que cobrar 15% más de mi producto. Algo así, ¿no? Entonces tú ya vas ahí negociando cuáles son los márgenes con los que tú puedes jugar. Por eso es importante que tú sepas que tu utilidad te da un rango en el que puedas bajar o subir dependiendo de este tipo de procesos, ¿vale? Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Puede regresar la diapositiva? ¿El mecanismo para cobranza documentaria en qué consiste? Ahorita vamos para allá. Ah, ok. Vamos a explicar cada uno de estos mecanismos. Ah, ok, gracias. Sí.
Entonces, el primero, que es transferencia de transferencia bancaria electrónica, pues eso ya es conocido, es yo te doy un número de cuenta, tú sabes, incluso pues se hacen como pruebas en donde tú me das de alta en tu SAP, que generalmente es el programa por el cual todas las empresas se organizan para hacer este tipo de pagos internacionales e incluso hacen como pruebas en donde te mandan un aviso de transferencia electrónica como dado de alta de tu cliente, etcétera. Y entonces tú ya ahí ya tienes la certeza de que ya tienen correctamente tus datos para el momento en el que hagan esta transferencia. Después está la cobranza documentaria, que es la que comentaba ahorita el compañero, que es un medio de pago internacional en el cual un exportador entrega los documentos representativos de las mercancías al banco, a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago a la aceptación de la letra o la presentación de un pagaré, de un compromiso, etcétera. Es decir, yo tengo ya mis documentos en donde sé que entregué la mercancía, que es mi factura, una copia de mi factura comercial, una copia de mi carta aporte o de la carta que tengas del transportista, de los documentos que vimos hace unos días, que el AirBill o el Bill of Lading o la Master House, cualquier documento que tengas ya de tu transporte internacional, tu factura comercial, tu packing list, tu pedimento, lo que tú quieras o que hayas acordado con tu contraparte como evidencia de que entregaste ya ese documento, vas a tu banco, vas a Santander, vas a Bancomer y le dices, oye, bueno, a banca corporativa, obviamente, y le dices, estos documentos los entregas hasta que recibas la transferencia por los $300,000, por los $200,000, por los $150,000, lo que sea, ¿no? Y el banco tiene la instrucción entonces de estar monitoreando tu cuenta y de saber que hasta el momento en el que se reciba esa transferencia, ellos liberan esos documentos que son con los documentos con los que van a liberar esa mercancía en aduana destino. Si no tienen esos documentos, por ejemplo, puedes ahí meter tu certificado de origen, que es algo que van a utilizar ellos en destino para poder hacer el pase con el beneficio arancelario de la mercancía. Entonces tú defines ese tipo de documentos con los que amarras, que realmente los van a necesitar para acreditar la legal propiedad de la mercancía en destino, y esos documentos no los libera tu banco hasta que no reciba el pago que se haya acordado. Ahí, por ejemplo, dice presentación de una letra o de pagaré o del compromiso de pago, porque no necesariamente tienen que darte el total del pedido. A lo mejor en la negociación determinaron que al contradocumento te van a pagar el 15% del pedido, el 20%, lo que hayan acordado es la instrucción que tú le das a tu banco y es lo que ellos saben que tienen que recibir antes de mostrar la documentación que tú les hayas entregado. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Sí. Esto obviamente tiene un costo. Todos los herramientas o los procesos que vamos a ver ahorita con los bancos tienen costo, obviamente, ¿no? Porque bancos. Entonces, aquí vamos viendo el nivel. En este caso, por ejemplo, pues es un nivel menor que generalmente obedece a un porcentaje de lo que tú vas a recibir para que ellos estén haciendo como la cobranza de lo que tienen que estar dando, tienes que estar recibiendo, perdón, de tu contraparte y por eso es por lo que te cobran. Y finalmente la carta de crédito, que es lo que todo mundo generalmente te recomienda. ¿Por qué? Porque es la que más les cuesta, o sea, por la que más te cobran en los bancos. Entonces, todo el mundo recomienda la carta de crédito porque sale carísimo llevar a cabo este procedimiento a través de cualquier banco. Entonces, desde Bancomex es el primero que recomienda la carta de crédito porque obviamente es algo que les beneficia a ellos también. Pero si tú llevas una buena negociación en donde tienes este tipo de sustentos que yo les había mencionado respecto a los documentos de tu contraparte, si ya revisaste con la embajada y con la Cámara de Comercio, si incluso hubo momentos en donde tú pudiste ir y conocer la empresa o ellos venir y conocer personalmente y tú puedes pedir, por ejemplo, a las embajadas y a las cámaras de comercio testimonios o evidencia de los proveedores, otros proveedores con los que trabaja esta empresa con la que tú estás cerrando, o de otros clientes,
y toda esa información te va a ayudar para que no necesariamente tengas que usar este tipo de herramientas que te ofrecen los bancos. Claro que son también algo recomendados, pero ya eso es algo que tú puedes decidir. A lo mejor lo puedes hacer en la primera o en la segunda operación y ya después irte por la transferencia bancaria. Eso va a depender mucho de cuál es el tipo de interrelación que vas teniendo con tu cliente, pero es importante de todos modos que conozcan estos otros mecanismos para, en el caso de que se les presente esta oportunidad o esta alternativa de utilizarlos. Entonces, el tema de la carta de crédito es simplemente un tema en donde haces algo parecido a lo de la cobranza documentaria, solamente que en este caso tú vas con tu factura que tienes que recibir para pago, se lo das a tu banco tiene que tener un convenio internacional con otro banco, generalmente son de la misma familia, son un BBVA con un BBVA de España, etcétera, y si no, bueno, con bancos hermanos con los que ya tienen algún convenio internacional. Ese banco habla con el banco del importador que va a recibir tu mercancía y ese banco del importador le tiene que asegurar que que tu cliente tiene los fondos suficientes para pagarte el monto acordado en la primera parte de la negociación, al menos. O sea, si ustedes, por ejemplo, cerraron que te va a pagar un 15% del pedido, este banco del importador para esta carta de crédito tiene que asegurar que tiene ese monto en sus cuentas bancarias este importador, ¿vale? Entonces, esa negociación y esa confirmación que hacen los bancos es por lo que cobran, porque al final ese es un manejo financiero que están haciendo para confirmarte a ti, exportador, que realmente este importador tiene los fondos y vas a recibir la información o los montos que tú has cerrado con ellos de manera verídica y de manera confiable, ¿vale? Eso es básicamente el tema de las cartas de crédito. Sobre estas cartas hay varias modalidades, que son las que yo les estoy poniendo aquí en la pantalla, en donde se pueden manejar que además sea irrevocable, es decir, bajo este monto, en este punto de entrega, en este porcentaje del pedido, todos los puntos que tú hayas acordado, no hay manera de modificarlo y así lo haces. Si no lo haces, recibe una penalización el otro banco. O sea, hay como varias medidas para que a ti te aseguren que lo que tú estás marcando ahí en piedra se va a quedar así y te van a cumplir con eso. La confirmada, que es, además, tú puedes pagar extra para que el banco, cuando confirme que tiene los fondos, emita como una carta de certificación de que realmente es así y casi que ponga su mano al fuego de decir que realmente se tiene ese dinero y que se te va a pagar. La no confirmada, que nada más es revisan las cuentas de tu contraparte y te confirman que sí, pero no hay ningún documento de respaldo. A la vista o a plazo, que es en el momento en el que tú das la carta de crédito o la instrucción a tu banco, en ese momento ya tiene que estarte haciendo tu transferencia al otro banco. Cláusula roja, que es además por anticipado, si tú acordaste algún anticipo dentro de tu negociación para el pago de algún porcentaje de tu pedido. Cláusula verde, que además pides una garantía. Transferible, que es que tú puedes decir, esta carta de crédito está a mi nombre, está a nombre de Industrias Sandra, pero Industrias Sandra le debe a su proveedor, que es proveedor Patito 1. Entonces, esta carta de crédito es transferible, entonces yo te pido que no me deposites a mí, sino que le deposites a mi proveedor para que entonces yo ya pueda saldar esa deuda con el pedido que te estoy mandando. Y finalmente la de stand-by, que es igual garantizar el pago, que es tú confirmas que te van a dar ese pago en un punto específico de la negociación y en ese punto es en el que te van a estar transfiriendo este pago. Se llama stand-by porque entonces no necesariamente es en un punto de la entrega o la llegada o tal, sino que tú determinas que va a ser a los 30 días, a los 15 días, a las 2 semanas, etcétera, que no es necesariamente un punto como tal de la entrega de mercancía o del movimiento de esta mercancía internacional, sino en un punto aparte que ustedes determinen con su cliente. ¿Vale? ¿Quedan claras las modalidades? Sí. Sí. Vale, entonces la que más se usa es la irrevocable, que es como la que ya tienen estándar, pero por esta parte no se preocupen, incluso hay muchos
hay muchas materias que van a llevar en donde van a ver esto y además se las van a meter en los exámenes de tienes que identificar cuál es la diferencia entre irrevocable y entre transferible y tal. Y en realidad no es necesario. Ya una vez que tú tengas claro que vas a ocupar el tema de carta de crédito, acudes con tu banco, igual a banca corporativa, y ahí te dan las opciones ellos e incluso te pueden asesorar dependiendo de la negociación a la que tú hayas llegado o la que estés cerrando todavía con tu cliente. Ellos te sugieren una u otra combinación de tus cartas de crédito. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan cuál es el mecanismo general de estas cartas de crédito, que se pueden acercar a los bancos para que les den información al respecto y ya con eso es suficiente. Ya ustedes determinarán después bajo algún tipo de negociación cuál es la carta que más les conviene en este caso, ¿vale? Entonces, cuando tú dentro de tu contrato internacional estás especificando tu modo de pago, lo puedes hacer de esta forma, como viene aquí en la parte de abajo, el ejemplo. Mi modo de pago es carta de crédito irrevocable a la llegada de la mercancía al Aeropuerto Internacional de Shenzhen. Este es un ejemplo de cómo debería de redactarse esta cláusula en la parte de modo de crédito. O puede ser, ejemplo, cobranza documentaria en el momento de la entrega en buque del 15% del pedido. O así, o sea, esa es la parte en la que ustedes tienen que ir determinando y es la forma en la que se tiene que establecer dentro del contrato internacional en modo de pago, ¿vale? Entonces, ustedes pueden elegir de estos 3 mecanismos, cuáles son los mecanismos que a ustedes les gustaría tener en esta parte de su plan de exportación y después, si pueden acordar algún término de pago que también creen que les conviene en la forma en la que ustedes van a llevar a cabo su envío internacional de la mercancía. Esto obviamente en este punto para el ejercicio que estamos haciendo del documento entregable, pues va a ser de acuerdo a lo que ustedes reflexionen en su equipo y no necesariamente obedece a una negociación como tal, pero es importante que lo conozcan en caso de que así es como se les vaya presentando después en algunas otras ocasiones, ¿vale? Generalmente cuando estás hablando de grandes corporaciones o grandes empresas transnacionales, acaba siendo crédito sí o sí y acaba siendo a través de una transferencia bancaria. Eso es al menos en mi experiencia la forma en la que se hacen ya las negociaciones a nivel internacional, pero cuando se trata de primeras exportaciones o de pequeños negocios que también están empezando a desarrollarse en tu mercado meta, pues es más fácil llegar a una combinación de estas partes. Para un primer pedido una forma, para otro pedido otra, y así conforme vas creando confianza con tu cliente y también conforme vas teniendo un poco más de continuidad en esta parte de los pagos y que puedes tener más soltura al momento de la negociación del modo de pago. ¿Hay alguna duda para modo de pago? No. Vale, entonces vamos a la siguiente cláusula que es de envase y embalaje. Aquí básicamente lo que tienen que hacer es, o que se tiene que hacer dentro del contrato es describir de qué manera se está protegiendo el producto en el trayecto internacional. Esto no tiene que ver directamente con el Incoterm. Obviamente el Incoterm lo que determina es la obligación que tú tienes del producto o la responsabilidad que vas a tener en caso de algún daño o siniestro. Ahí es donde va a impactar el tema del Incoterm, pero la forma en la que tú estás empacando tu mercancía es algo que sí lo tienes que dejar claro en el contrato porque eso forma parte de tu responsabilidad como el productor o como el agente que está haciéndose responsable de la entrega del producto. No porque yo esté negociando un Incoterm Ex-Works en donde mi producto desde que sale de la fábrica ya no es mi responsabilidad porque ya no forma parte de mi propiedad, voy a poner un empaque todo chafa que lo más seguro es que o lo roben o se rompa la mercancía, etcétera, porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener una sola operación, voy a tener un cliente que esté a disgusto con la entrega y con la llegada de la mercancía y no voy a volver a tener una negociación adicional. Entonces, por eso forma parte de la responsabilidad del productor o del vendedor. Y por eso es importante que se ponga también en el contrato para que no te pidan de más, ¿vale? Hay también muchos clientes que entonces te dicen, no, pero es que el pallet debe de venir enrejado, se le llama reja de gallina, que son unos alambritos mucho más delgaditos, pero que al final lo que hacen es que no haya un hurto tan a la mano, ¿no? Que no nada más puedan abrir el pallet y luego sacar la mercancía, sino que con esta con esta malla de gallina se llama, ya no puedan directamente tomar algo, por ejemplo, en la aduana, en las maniobras o así. Eso sale caro.
Entonces, generalmente es una parte que si quieres la cubre el comprador y no necesariamente el vendedor. O sí, pero entonces lo incorporas en tu precio porque es algo que va a costarte más para poder entregar la mercancía con ese estándar. Y no te lo pueden exigir si es algo que tú cerraste y que estableciste desde tu contrato, ¿vale? Entonces, como ejemplo, yo puse esta parte en donde viene, ejemplo, envase de vidrio de 455 mililitros, caja de cartón reforzado con 12 botellas, que se conoce como Unit Box, y luego pallet con 16 cajas, que es como la Master Box, ¿vale? Así es como generalmente se presenta dentro del contrato internacional este tema del envase y el embalaje. Luego, la entrega de la mercancía. Obviamente tú tienes que poner en qué punto vas a entregar, no necesariamente fechas establecidas, porque eso se ve más adelante. Es imposible que tú tengas desde el momento en el que estás firmando un contrato ya una fecha específica de, sí, el 25 de septiembre. Pero sí tienes que enfocarte en el tema del punto de entrega y la forma en la que vas a entregar. Entonces aquí nuevamente se hace referencia al tema de los Incoterms y aquí es donde tú puedes poner, por ejemplo, el tema de CIF, Vancouver, Canadá, 2010, de Incoterms 2010 y la llegada a puerto, confirmación del freight forwarder. Es decir, tu entrega se va a establecer como formal hasta que llegue a este punto de Vancouver, en la llegada a puerto y además con la confirmación del freight forwarder, que puede ser con cualquier documentación que el freight forwarder emita al momento de este proceso internacional. En ese momento es como tú estás determinando que la mercancía llegó, ¿vale? Si en ese momento el agente aduanal de tu contraparte no está listo, dejan en el almacén tu mercancía en la aduana de destino 10 días porque no tenían listo, no sé, algún permiso adicional que ellos tenían que cumplir, etcétera. Ahí ya no es responsabilidad tuya, tú ya estableciste que la entrega de la mercancía era en ese punto y cumpliste con esa parte. Para eso sirve establecerlo dentro del contrato. La responsabilidad sobre el producto, bueno, pues este tema generalmente obedece a la parte del seguro, que también tiene que ver con el tema del Incoterm, pero que igual puede ser una parte que tú manejas a través de tu seguro corporativo, como lo vimos en la plática de la logística internacional. Tú puedes, como fabricante, transferir de manera total o parcial, que dentro de las cláusulas del contrato se establezca en qué punto tú eres responsable de que la mercancía pudo haber sido dañada, robada, extraviada, etcétera, y en qué punto ya tu contraparte es quien se tiene que hacer responsable de estas pérdidas. Y también incluso pueden ahí solventar qué es lo que se va a hacer en caso de que pase eso. En caso de robo, entonces, ¿qué tipo de indicaciones se tienen que dar? ¿En cuánto tiempo puedes reponer ese pedido para poder enviarlo nuevamente? Porque ya cuando estamos hablando de una actividad constante de exportación, ya no necesariamente tiene que ver con que se perdió o se robaron tu mercancía, sino tiene que ver con un compromiso internacional en donde a lo mejor ese producto obedece a un lanzamiento o a una campaña de publicidad en el extranjero que no puede retrasarse o que se puede retrasar lo menos posible. Entonces, llega un punto en el que ya es responsabilidad de algún seguro, del seguro de origen o del seguro del destino, pero ¿en cuánto tiempo yo puedo tener esa mercancía nuevamente en trayecto para que llegue y yo cumpla con esos compromisos internacionales? Entonces, esa parte también se debe de poner aquí en responsabilidad de producto. ¿Cuánto más puedes tú tener? Generalmente lo que hacen las empresas con este tipo de situaciones que son además de imprevisto es subsanar con pedidos que van saliendo para otros clientes. Les vas quitando un 10% a cada uno de los pedidos de los otros clientes y te retrasas un poquito con esos pedidos que ibas entregando. A lo mejor te retrasas un día más o 2 días más con esos pedidos, pero al quitarle 10% o 15% a esos pedidos, tú vuelves a tener otra vez esta cantidad que habías acordado y la mandas de nuevo para entonces cubrir con ese compromiso que tú pudieras tener, ¿vale? Esa es la manera en la que se establece este tema de la responsabilidad. Obviamente eso ya sería un nuevo pedido, un nuevo monto que te tienen que pagar, etcétera. Todo eso lo debes establecer tú ahí en tu contrato. Si a lo mejor te hacen producir más rápido o le tienes que quitar por completo el pedido a otro cliente para poder mandarlo, pues entonces tú puedes establecer ahí una cláusula en donde te van a pagar 10% más, 15% más por el pedido que se establezca bajo este tipo de características o de condiciones, ¿vale? Luego el tema de patentes o marcas, que también ya lo habíamos platicado anteriormente. Aquí lo que tienen que
estipular dentro del contrato es todo lo que ya ustedes tienen registrado en el país de manera nacional y que no pueden ser susceptibles de plagio o de robo en ningún punto, dependiendo del tipo de producto con el que ustedes están trabajando. Incluso aquí, por ejemplo, puedes obligar a tu contraparte dentro del contrato a que si ellos escuchan que dentro del mercado meta hay algún producto similar o que están manejando una oferta de valor similar a la que tú estás manejando, un modelo de negocio, un proceso similar, te tienen que avisar para que entonces tú puedas ejecutar este tipo de acciones en contra o revisar al menos, ¿no? Si realmente es un plagio o es algún otro tipo de figura. Y tu contraparte puede ser un socio que te ayude en este punto, ¿vale? Y también aquí se establecen penalizaciones en caso de que realmente se esté dando algún tipo de robo o de plagio. Les estoy poniendo aquí todas las figuras de las que son susceptibles de registro dentro del tema de propiedad intelectual. No todas se aplican para todo, pero es importante que las vayan identificando. Generalmente nosotros en donde vamos a estar trabajando es el tema de patentes y marcas. Que son los que obedecen más al tipo de producto que se llevan a cabo para las exportaciones. Pero también existe el tema de derechos de autor y conexos, que son para obras intelectuales, que pueden ser desde libros, escritos académicos, artículos, etcétera, hasta canciones. Variedades vegetales, pues es generalmente tú cuando se descubre en algún punto un biólogo o un geógrafo, etcétera, una variedad que puede atribuirse como endémica al país, tiene que hacer este registro, no como registrarlo como inventor de, ay, a mí, yo inventé esta planta, pero sí que tú la descubriste y que entonces sabes que aquí está su registro y que es endémica de eso y que no puede venir alguien y robar la planta y empezar a plantarla en otro lado y venderla como si ellos fueran los dueños de ese tipo de variedad de vegetal, ¿vale? Entonces, eso es un esfuerzo que también se hace constantemente desde biólogos, geólogos, antropólogos, geógrafos, antropólogos, etcétera. Y en patentes y marcas, bueno, es todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? La invención como tal, modelo de utilidad que va más como un proceso que tú estás implementando dentro de algún punto de un sistema de la industria o de algún proceso que tú estás desarrollando para la producción. Un diseño y dibujo industrial que también puede obedecer a una parte que tú ya estás diseñando dentro de una nueva maquinaria y que lo puedes registrar. Igual para este tema de trazados y circuitos, que también tiene que ver con solamente un mapa de lo que tú estás pensando que se puede desarrollar. El secreto industrial, que obedece generalmente a fórmulas, tanto de la industria alimenticia como cualquier otro tipo de fórmula para la industria química. Y en marcas, bueno, pues como tal, registrar un producto o un servicio, registrar una marca colectiva o registrar una certificación, que puedes registrar desde el logo, el aviso, el eslogan, una combinación de eso, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, Coca-Cola tiene registrado hasta su tono de rojo. Tú no puedes usar el mismo tono de rojo en la industria que ya tiene registrado Coca-Cola. Coca-Cola registró el modelo de su botella. Nadie más puede usar ese modelo ni esa conformación de aleación que tuvieron que hacer del vidrio para lograr ese tipo de botella. O sea, todo lo tienes registrado. Tú puedes registrar cualquier punto de tu proceso para ir asegurando que no sea susceptible de copia o de plagio, ¿vale? Después la parte de resolución de controversias, que es justamente el tema en donde tú tienes que dejar claro si hay algún proceso en donde exista una controversia o un conflicto, cómo lo van a resolver. Hay una figura que se llama arbitraje internacional, que incluso hay una comisión de arbitraje internacional en donde se registran, que pueden ser bufet de abogados, pueden ser igual cámaras de comercio o algún organismo intermedio que represente empresas a nivel internacional, en donde tú vayas y sometas tu caso, y eso no es como un juicio como tal, sino lo que haces es mantener el conflicto en un derecho internacional privado, en donde solamente siguen siendo dos particulares haciendo una resolución de ese conflicto. Esto generalmente se da cuando los casos son más leves en cuanto a, por ejemplo, que tú rebasaste el punto de número de productos con daño y entonces tu contraparte no te quiere pagar.
Y entonces tú tienes una cláusula que dice que máximo vas a llegar con un 1% de daño y llegaste a 5% y no llegan a una buena negociación. En ese punto es cuando se recomienda usar el tema de arbitraje internacional, que son simplemente reuniones en donde alguien con una autoridad en donde ya tiene experiencia respecto a esta resolución de conflictos, pone sobre la mesa diferentes acuerdos y las partes llegan a algún punto en donde coinciden. Y si no, en este mismo punto también se debe de poner el tema de a qué lugar se va a establecer si se tiene que llevar a cabo un juicio, que es lo que comentábamos en otras clases. Tú puedes determinar, generalmente se determina un punto intermedio para disolver este tipo de controversias, que son a través de bufete de abogados en algún punto de los países. Igual aquí las contrapartes cuando se tratan de empresas muy grandes o transnacionales siempre van a tratar que la disolución de controversias en el contrato queden especificadas en el país de ellos, en el país de destino o en donde tienen ya su bufete de abogados acreditado. Entonces ahí también forma parte de la negociación el decir no, prefiero que sea en Estados Unidos, que sea en México, que sea en Colombia, que sea en Chile, que sea tú ya defines ahí con ayuda de abogados cuál es el punto en el que más te conviene a ti llevar a cabo la negociación y ver qué tanto estás dispuesto a ceder en este punto. Y finalmente, el término de contrato. Generalmente en todos los contratos se tiene que establecer si ese contrato va a tener un término de tiempo, por ejemplo, si solamente va a durar por un año y al año se tiene que renovar para entonces volver a hacer una negociación al respecto. O si por alguna penalización que se llegue dentro de las actividades que se desarrollaron en ese periodo, se puede dar por terminado ese contrato. Si después de una falta de pago de cierto tiempo, entonces tú ya no tienes por qué seguir cumpliendo con ese contrato como cliente, sino que ya te vas a juicio y ves que es lo... Pero si no se establece dentro del contrato, entonces tú seguirías obligado a dar continuidad a esa actividad porque no determinaste ahí que hay alguna cláusula en donde al recibir tú alguna afectación ya no tienes por qué cumplir con esos términos, ¿vale? Por eso es importante tenerlo siempre dentro del contrato. O hay algunos contratos internacionales que se ligan a, si yo gano la licitación tal, entonces sí voy a seguir con el contrato contigo. O si esta campaña presidencial en la que yo estoy trabajando realmente llega a éxito, entonces sí puedo seguir con el contrato contigo. O sea, hay figuras que son terceras en donde no necesariamente tú tienes un control, pero que tu cliente sí necesita tener esa seguridad para seguir en actividad de negocios contigo. Y por eso también se puede establecer así como parte del término del contrato. Y tú también ya sabes que entonces tu contrato puede durar un año o puede durar 6 años, ¿vale? Y finalmente, en todos los contratos siempre hay anexos, en donde tú puedes poner a estos anexos, lo más importante es que ya no son cláusulas tan rígidas que no pueden ser susceptibles de movimientos o de modificaciones. Aquí en los anexos generalmente lo que se hace es poner información que tú sabes que se va a estar actualizando constantemente y que siempre van a estar siendo archivadas como parte de tu contrato, pero que van a estar cambiando, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, se pone el forecast o la planificación de los pedidos, que tú puedes decir, bueno, pues mis pedidos los voy a entregar cada 15 días obedeciendo a este número de lotes o de cantidades o de piezas, etcétera, y van a ser entre 500 y 1000 piezas o algo así, y se van a entregar en este periodo, en este punto, etcétera. Esas son planificaciones que tú cierras con tu cliente y que te comprometes a ello dentro de estos anexos, pero que sabes que a lo mejor el anexo es trimestral o mensual y mensualmente tienes que ir actualizando para que se establezca cuál es tu compromiso, pero que no necesariamente va a durar para siempre, sino que solamente por ese periodo en el que dura ese anexo. Ahí también puedes poner lista de precios, porque sabes que los precios siempre van a estar cambiando. Entonces, pones la lista de precios al momento del cierre del contrato y después estableces que esa lista de precios se va a estar actualizando de manera constante en algún periodo de tiempo que establezcas. Los modelos, cuando hay modelos que van a estar cambiando dentro de tu industria o tu sector y que sabes que ahorita estás vendiendo el modelo A de este termo
y mañana va a haber un termo diferente y entonces ahí lo vas a ir metiendo en tus anexos. Si vas a modificar tu ruta de transporte, si vas a modificar tus proveedores. Hay algunos contratos en donde los clientes te piden que les digas quiénes son tus proveedores y que les estés informando de manera constante si es que estás cambiando de proveedores, porque es una forma en la que ellos también aseguran que la calidad de tus materiales no va a variar, ¿vale? Entonces, ahí puedes meter tú lo que quieras y en general, a lo largo de todo el contrato, tú puedes meter lo que quieras porque al final es, si mi cliente acepta o si mi cliente me lo está pidiendo, yo lo puedo considerar mientras sea un compromiso que los dos estamos aceptando que vamos a cumplir, ¿vale? Bueno, chicos, pues ese es el tema de contratos. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Ninguna? ¿O ya se durmieron? Se trabó un poco su video. Se trabó. Ah, yo pensé que ya estaba sola y que no me estaban contestando. No, Se trabó. se detuvo y no escuchamos nada. Ok, bueno, esperemos a que se restablezca. Voy a detener video porque no sé si es un tema de la red y me dicen si ya me escuchan bien. Sí, ya se escuchó. Ya. Sí, ya. Ok, perfecto. Pues entonces, ese es el tema de contrato internacional, chicos. ¿Tienen alguna duda? Les recuerdo que entonces para el entregable lo que tendrían que estar considerando es el tema del modo de pago que vimos acá. La combinación de mecanismo y término de pago, que es lo que tendrían que estarme dando dentro de contrato internacional. Y creo que ya, ¿no? No me acuerdo en el entregable si había otra cosa. Ah, y los términos de compra, que bueno, es esto, ¿no? Si lo vas a entregar una parte en un punto y otra parte después, si va a ser un pedido que va a estar obedeciendo a algún punto en específico de cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, etcétera. Son las dos cosas que tendrían que considerar para su entregable. ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda No. No, del entregable, de los puntos que tenemos para entregable? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces ya no les quito más tiempo porque ya nos pasamos un poquito. Muchas gracias por su atención, como siempre, y nos vemos mañana en los horarios que ya tenemos establecidos, ¿vale? Gracias a usted, maestra. sí, Gracias. muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta mañana. gracias. Hasta luego. No se Gracias. desvelen. Ah.